¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al ciclo de los viernes, el ciclo que propone Canal 4 en pantalla. Ponemos en pantalla a partir de las 9 de la noche Punto de Encuentro. El agradecimiento, como siempre hacemos, a todo el equipo de Punto de Encuentro, a Julián Bonelli, el editor, a Matías Sirtori a las cámaras, a Juan Martín, a Nicolás, a todos los que conforman el grupo de Punto de Encuentro que trabaja denodadamente a lo largo de la semana como para estar a la altura de las circunstancias. Siempre decimos lo mismo, ¿no? El que se luce generalmente, los que se lucen habitualmente son los invitados. Nosotros simplemente acompañamos, ofrecemos el sitio, las charlas se dan y esperemos que desde sus casas las puedan apreciar como nosotros lo hacemos acá en el estudio. A la dirección del canal, a Beto Ponzoni por la confianza dispensada y bueno, y a todos, a la gente, el agradecimiento por la compañía y por las repercusiones que han tenido los programas anteriores. En el programa del día de hoy vamos a hablar con un protagonista que hace rato teníamos ganas de hablar con él, pero por ahí no se daban las situaciones. Producto de que está estudiando afuera, esto de la pandemia que trae tiempos que a veces no van de la mano con las necesidades, ya sea de los entrevistados o la de las nuestras a la hora de la requisitoria periodística, y un entrevistado muy rico a la hora de la charla. Siempre lo hemos mencionado a lo largo de su carrera en la secundaria, de su carrera a nivel seleccionados, en los distintos seleccionados que le ha tocado, Entre Ríos, Selección Nacional y demás, siempre nos ha dejado algo muy lindo en las charlas que hemos tenido con él. Siempre digo lo mismo, no estiro más la presentación, lo saludamos, lo presentamos a Francisco Daudinot. Francisco, agradecerte la visita. Leo, muchísimas gracias a vos y al equipo, gracias por los elogios. Déjame elogiar a ustedes que, como decís vos, desde chico que vengo haciendo entrevistas o reportajes con ustedes y siempre son una producción que va creciendo y hoy en día que me inviten a este programa está muy bueno, se movieron muy rápido y la verdad que esta circunstancia de tener una charla hace las cosas más divertidas, más sueltas y creo que se va a dar una linda charla ahí. Esta es la idea justamente, la de charlar contigo en esta etapa. Siempre hablamos contigo en etapas, en la etapa de la secundaria cuando ha sido toda la movida del handball. Siempre trazo un paralelismo con los inicios de los entrevistados, particularmente a los que practican disciplinas. En el tuyo se da algo muy particular, porque tu inicio por ahí se da en el básquet, pero en lo que lográs un reconocimiento masivo es en el handball, que es una actividad que la tenés de manera obligatoria en la secundaria. Se da de esta manera. Sí, exactamente. Bueno, muchos saben que acá en Chajarí el handball es una disciplina escolar, puramente. Por ahí tenemos en los colegios vóley y handball. Vóley se puede dar en un club social o club deportivo y nosotros handball, lamentablemente para mí me tocó el caso de que solamente era escolar y sí fue particular porque yo básquet dejé de jugar, dejé de entrenar todos los días en un club recién hace 3 años, en 2017, donde forzadamente me vi en la circunstancia de dejar básquet por ir a jugar un mundial de handball. Sí. Entonces es muy loco el recorrido de ser un jugador de básquet, pero que a su vez está logrando cosas tan grandes con un deporte que ni siquiera lo practicaba formalmente acá en Chajarí. Y que no tiene competencia, esto lo vamos a contar a los televidentes, no tiene una competencia como la tiene el fútbol, como la tiene el básquet. Y tiene una particularidad que la quiero compartir con vos. Yo fui también al Colegio Marista, formé parte de la Legión José Luis Malgarín y siempre tiene la particularidad de buscar gente del básquet o gente que a mí me tocaba, por ejemplo, ser arquero. Yo jugaba al fútbol, era arquero, vos tenés que atajar al campo. En lo tuyo particularmente se daba que vos venías del básquet, tenías condiciones y eso te allanaba el camino en lo que era la práctica justamente del campo. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, José Luis cuando buscaba jugadores no de una forma discriminativa para mal, siempre elegía, por ejemplo, nos tocó a nosotros de que los jugadores de básquet, quizá él los guiaba más para el lado de armar el juego. Ahí está. Por ahí un jugador de fútbol, porque siempre se da eso, o sea, jugadores de handball no había en el colegio, entonces tenías que ir rebuscándotela y éramos los jugadores de básquet los que armábamos el juego, porque teníamos más las mañas, por así decir, la visión de juego, ¿cómo es? Las actitudes con los tiempos, el manejo de la mano, que es difícil. Sí. Y los jugadores de fútbol tenían esa virtud de el primero que agarra la pelota y mirás para adelante, corrían. Entonces era así, armamos un equipo de tener jugadores de fútbol a los costados y los de básquet armábamos el equipo. Y la verdad que eso es lo que él buscaba porque era lo que teníamos y funcionó muy bien y le funcionó con todas las camadas que
que él armó, equipos que viajó no solo con mi camada, Sí. tuvo viajes, he tenido hace poco, 2018, ni bien terminé los Juegos Olímpicos, los chicos fueron a maristas, antes ya habían viajado, yo viajé 2 veces con él, entonces por ahí él tenía pocos recursos de juego, pero se les ingeniaba mucho y eso es lo que vos decís, la viveza del jugador de básquet acá, el jugador de fútbol y armar un equipo así. Muy buen seleccionador, siempre digo lo mismo. Hay que saber seleccionar justamente para encontrar características, ponerlas en un campo de juego y llevarla a la ejecución. Pero se da otra particularidad. Vos compartís equipo con amigos, en el club y en el colegio, y haces un recorrido con amigos. Ayer cuando se da la concreción de la charla contigo, lo hablábamos con Carlitos, que es el que habitualmente te hacía nota, yo por ahí la filmaba y hay veces que cambiamos, pero siempre cuando nos íbamos de hablar con vos, siempre quedamos con la sensación de que tu grado de madurez para la edad que ostentabas era alto. El tema de la exigencia individual deportiva era alto. Y también tenías una visión, un panorama, donde a nosotros, a nuestro modesto entender, vos ya tenías claro lo que querías. En una edad complicada, en una edad difícil, donde por ahí podés tener las dudas lógicas, claramente, ¿no? Pero vos tenías el horizonte allanado en cierto sentido. Y en un campeonato en Mar del Plata, Carlitos me decía, ¿te acordás del campeonato en Mar del Plata? Corregime si me equivoco, cuando vos tomaste la decisión de, muchachos, los celulares acá. Sí. ¿Sí? Nosotros, y esto lo compartimos con los televidentes, esto es lindo porque se va a dar así en muchos momentos de la charla. Vos agarraste a los chicos, dijeron, celulares acá, vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo, más o menos así, ¿o Sí, cómo sí. fue la historia? Me hiciste erizar todo porque me hiciste acordar del momento. Me acuerdo que la nota la hicimos en una tribuna acá Sí, del señor. estudio y estábamos con todos los chicos, Sí. teníamos 13 y 14 años. Sí, ahí. Y estábamos todos sentaditos y muchos tímidos, yo Sí. medio que me animaba más a hablar. Y no, me trajiste ese recuerdo de que sí, yo en ese momento, por ahí capaz mis amigos me odiaban por eso en esos momentos de Porque decir, era el boom, era el auge, ustedes son una generación hipertecnológica, claro. donde vos sabías que te iban a putear. Era encima el auge de que empezaban a salir las redes sociales. Sí. Era nuestro principio de las redes sociales y estar más conectados, era eso, ese año. Y yo tuve esa idea porque yo no nos veía a nosotros. Mucho tiempo del día estábamos usando el celular. Como hoy Sí. en día, el celular si no lo sacás de tu casa, no puedes salir. Sí. Nosotros todavía no nos pasaba eso, pero veía que teniendo esa corta edad ya estábamos muy dependientes de la Sí. tecnología y que se daba que el celular lo podíamos usar más tiempo a la noche, en la hora de descanso. Y era lo que más necesitábamos nosotros para jugar. Y yo me planteaba todas esas cosas en la cabeza que nadie me las ponía. Yo solo me ponía a pensar de que cómo rinde mejor un deportista, durmiendo lo necesario, estando más fresco, porque vos te vas a acostar imaginándote lo último que pensaste o que analizaste durante la noche, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, si ellos se van a acostar mirando videos de jueguitos al otro día, van a estar pensando en esas cosas. Entonces decía, celulares a una caja, todos, hasta los compañeros de mi habitación, poníamos solamente un celular, el que tenía más batería de nosotros, con la alarma, dábamos una charla técnica, que en esto por ahí se sentían medio excluidos Málgaro y Sandra Fabrilo, que estaban ahí con nosotros, porque pedíamos que la charla solamente sea de los jugadores. Ellos están en sus habitaciones respectivamente. Vamos a situar y te corto un cachito. 14 años. 13, 14 años. 13, 14 años. Sí. Está. Siga. Pero No, para parece- contextualizar sí, un poquito, porque por ahí se pierde de vista. Teníamos 13, yo todavía... Sí, tenía 13, 14 años, habíamos viajado y yo daba un horario, por suerte tenía a mis amigos, mis compañeros de habitación que yo les decía, miren, yo soy el capitán, pero yo creo que esto funcione como un equipo y todos pensemos de la misma manera, porque por ahí es mucho más pujante un equipo cuando todos están en la misma línea, ¿no? Eso es lo que quería. Entonces también les daba participación a todos y les decía, ustedes ayúdenme a traer a todos a la habitación a esta hora, que todos, ustedes sean los primeros en darme los celulares, yo voy a ser el primero en dejar el celular para que todos después se sumen. Y las charlas eran así, ¿qué te parece a vos del juego? ¿Cómo te sentís en la cancha? Los primeros días, cuando llegamos a Mar del Plata, y disculpame si me voy mucho entre las ramas, No, me gusta, dale. llegamos a Mar del Plata, ya siempre, cualquiera que haya viajado a Sí. un Nacional Evita, es primeros días recorrer la ciudad, que vas al puerto, vas al Museo Mar, vas a todos los lugares,
terminás, descargas todo en el hotel, te vas al centro, empezás ahí, que vas a Habana, porque acá en Chajarí no hay, es la locura. Perdés de vista la competencia. Perdés de vista todo. Y también es así, porque tenés 13, 14 años. Totalmente. Y es escolares, estás como para allá disfrutar. Decís que es la última etapa de todos los intercolegiales Sí. que jugaste. Y yo me acuerdo que teníamos 3 días libres para jugar y después nos tocaban 2 partidos en un día. Y yo dije, bueno, el primer día, libre. Segundo día, la mitad libre a la mañana, fuimos a la playa, todo lo que quieran, y les dije, esta tarde hay partido. Juegan nuestros rivales de zona de grupo. A la tarde yo sé que quieren ir al centro, pero después vamos a tener días de ir al centro tranquilamente. Descansamos tranquilos, todos busquen algo para anotar, virome, cualquier cosa, y nos vamos todos a ver el partido. Y eso hicimos. Fuimos a la Villa Marista, donde se jugaba, y estábamos a la hora del partido, éramos los únicos en la cancha, viendo ese partido, nosotros, todos los jugadores, con una libretita, y anotábamos. Yo le dije, esto se llama scouting. Y empezamos a hacer scouting, todos chicos de 13 años, a nuestros rivales. Y era anotar después a las 10 de la noche, cuando era la charla, yo les dije, dejen los celulares, saquen las libretas, y díganme qué es lo que vieron, qué anotaron, el arquero, qué vio, qué jugador, los defensores, a quién va a defender, a dónde atacar. Todo eso era lo que buscábamos, y me acuerdo, terminamos el partido siguiente, nos tocaba contra Chubut, si no mal recuerdo, y le ganamos por 30 goles. Por haber hecho el scouting de ese partido. Y que no era habitual, convengamos eso. Y no era para nada habitual. No era habitual. Y nos pareció una locura, y al otro día vimos que salimos en el diario de los Evita como Entre Ríos dando un batacazo. Porque nadie pensaba que Entre Ríos iba a tener buen juego en handball o todo lo que se dio. Y la verdad se dio porque teníamos esa mentalidad todos. Y así como dejábamos los celulares, yo le decía, hagamos esto, todos hacíamos esto, éramos un equipo que se movía así disciplinadamente. Y así fuimos todos los días. Y después cuando salimos campeones de ese torneo, ya les dije, bueno, ya nos ganamos esto. Una semana fue lo único que sacrificamos. Por una semana de sacrificar con 13 años, 14, ya se daban cuenta que nosotros fuimos al otro día al centro y a la playa con la medalla de primer puesto. Como ya lo lograste, ahora sí, comprate lo que querés, vamos a la playa, disfrutá. Y esa era la mentalidad, era muy loco que ya yo me estoy dando cuenta de a poco, vos me hacés darme cuenta también, porque quizá en el día a día yo lo sigo pasando por alto, de esa mentalidad de con 13, 14 años. ¿Dónde la fuiste sacando? O sea, que siempre nos preguntábamos lo mismo, porque ¿qué referencia tomabas vos para tomar decisiones a nivel grupal con 14 años? Porque viste que el individualismo está a la orden del día, pasa en todas las generaciones. El lucimiento personal, el tema de la mejoría, pero pasa delgada la línea, diríamos, hasta con el egoísmo propio. Pero en un deporte colectivo, diríamos, vos sabías que las necesidades pasaban por lo colectivo. Vos tenías que solucionar lo colectivo para que los rendimientos individuales estén acorde. ¿Dónde fuiste tomando esas cosas? Yo creo que en ese momento me basé mucho, además de todos los deportistas tenemos un ídolo, un referente. En mi caso era Ginóbili, Jordan, básquet. Y que vos ves cómo actúan ellos. Quizá que con 13 años vos estás más fascinado por lo que hace en el juego, pero más de grande analizás cómo es un deportista en todo su entorno para llegar a ser lo que es. Y yo también lo veíamos mucho con los chicos, y también me basé en experiencias propias, personales, de que decir, experiencias siendo totalmente lo contrario, ¿no? Yo ya había viajado a Mar del Plata y me había tocado estar en un grupo que, lamentablemente, o sea, digo, no es por echar la culpa a nadie, teníamos 13, 14 años, yo tenía 12 para 13 cuando fui la primera vez, y los chicos eran más grandes. Y siempre está de que cuando sos más grandes, tipo estás en la adolescencia, por ahí excluís un poco más a los chicos. Y a mí me pasó de que cuando fuimos el primer viaje, me sentía un poco excluido del grupo, por ejemplo, de que no entras a esta habitación porque acá estamos reunidos con los chicos. Y, los más grandes. Claro, los más grandes, y los 3 chicos que habíamos, los 3 chiquitos, teníamos que estar esperando solo que terminen de paviar y así. Y como que eso a mí ya me chocaba, en tipo de pensar, el día de mañana nosotros en la cancha, yo no voy a jugar de la misma manera con él que con mis 3 compañeros que estoy acá.
Y eso ya yo lo iba viendo, de decir, si un eslabón de la cadena, digamos, no está en la misma línea, ensamblado, Sí. la cadena no va a tener la misma fuerza. Y es como que lo iba pensando y de experiencia tras experiencia, buscando, sea en el deporte o en cosas de la vida, es como que cuando vos te sentís químicamente bien con la otra persona, capaz yo te digo, sos mi mejor amigo, con vos voy a la guerra. Y hoy con una persona que yo no meto la mano en el fuego, no voy a la guerra ni en pedo, ¿entendés? Sí. Así. Y deportivamente pasa también y mucho pasa eso. mucho, porque la química de equipo, vos podés poner 2 estrellas en un equipo y si no tienen química, no funciona. no funciona. Y podés tener un equipo de NN, que sea una química espectacular, y ese equipo va a explotar con el tiempo. Y por ahí es loco porque automáticamente yo iba tomando esas referencias para después proyectarlo. Y las ibas tomando como propias, que esa es la gran particularidad. Yo cuando le digo a los televidentes que dentro de lo que veíamos de Francisco y esta claridad que tiene a la hora de expresarse, la tenía ya cuando lo reporteamos a los 13, 14 años, esta visión que por ahí tenía, y cuando yo digo que tenía en claro el horizonte, no solo le hago referencia a lo que quería estudiar o en lo que quería proponerse deportivamente hablando, sino a estos detalles justamente, y me tomé el atrevimiento de traer ese detalle porque nosotros sinceramente en ese momento, periodísticamente hablando te digo, nosotros nos mirábamos y no entendíamos nada. No entendíamos nada. Es más, pensábamos que nos estabas cargando, diríamos, pero cuando vimos las caras de los pibes, diríamos, que lo decían con tanta seriedad, que dejaban el tema de los celulares. Y planteo el hecho, porque es un hecho que parece risueño, pero termina siendo un disparador para ir generando una línea de conducta, una línea deportiva, y con el objetivo de conseguir un resultado colectivo, valga la redundancia. Y funcionó. Y funcionó totalmente, y pocos meses después, imagínate que esa disciplina era todo el tiempo, era lo que comíamos, lo que hacíamos después de comer, lo que íbamos a hacer en la tarde, era todo programado, y los chicos en sí, llegaba un momento de que yo ni siquiera tenía que proponer algo, me proponían ya salía ellos, solo. Ya lo sentían como parte, digamos, de la rutina, y nos vimos después de eso, un par de meses después, tomando un avión para ir a Brasil todos juntos, y éramos chicos que íbamos al colegio y nos sentábamos todos juntos y estábamos ahí. Y después, de la nada, un avión, teníamos un equipamiento de la selección argentina para ir a jugar un Panamericano. Y ahí es cuando te das cuenta, decís, estamos en esta situación, o sea, esto pasó de verdad, y te pones a plantear de que si lo querés lograr, lo podés hacer. Más allá de los recursos que tengas, sean varios o no, tipo con disciplina y constancia lo logramos, y nos cagábamos de risa de decir, mirá qué locura, tenemos 14 años a hoy en día. Mirá, en funciona, ese momento era... porque hay veces que se prueba, y si por ahí los resultados no se dan, pero si esto no sirve. Por ahí cuando los resultados acompañan, terminan de confirmar algo que está bueno, ganando o perdiendo. Porque la disciplina te acompaña a lo largo de toda tu carrera. ¿Hacemos una pequeña tanda? ¿Estamos bien hasta ahora? Perfecto. Está perfecto. Todo perfecto. Hacemos una pequeña tanda, ¿sí? Cortita, y seguimos charlando con Francisco Daudino. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Abrimos el segundo bloque de Punto de Encuentro. El lindo bloque el primero, con un disparador, el de los celulares. Yo ya sé que hay padres seguramente en las casas o chicos de la edad de Francisco que se deben estar mirando, pero bueno, sucedió y pasó, y bueno, y el logro deportivo termina de convalidar todo lo otro. Pero insisto, son conductas que aplicándolas en tiempo y forma, después, más allá del resultado, terminan dando su rédito. Viajaron a Brasil,
se da lo del handball, y en esto vamos a ser explicativos con los televidentes, ¿no? Este jueguito de contarles, porque no todos pueden saber de qué se trata el handball. El handball se juega con 7 jugadores en una superficie dura, ¿sí? Lo jugás en la secundaria, no tenemos campeonatos, por ende ustedes se tienen que pelar las pestañas para jugar acá, competir acá, y después te toca, después los interprovinciales, te toca con Chubut, con otros equipos mucho más fuertes donde están ensamblados y por ahí tienen competencia interna. Y después se da lo del beach handball. Bueno, explíquelo usted. Y la verdad que cuando a mí me nombraron beach handball es como el efecto que les va a dar a todos los televidentes que estén viendo ahora de qué es el beach handball. Y me tocó en 2016. 2016. Yo, bueno, cabe aclarar que ese año, 2014, que viajé a Mar del Plata, entré en un proyecto que en ese momento se denominaba el ProHand, que iba a durar 4 años, con una visualización en lo que iban a ser los Juegos Olímpicos. Un proyecto de 4 años preparando un Juego Olímpico, que fue el 2018. Los Juegos de la Juventud. Los Juegos de la Juventud. En ese momento era handball indoor. Indoor es lo que acabas de explicar. Sí. Suelo, 7 jugadores. Hasta ahí era un ambiente conocido. Vamos bien, todo ambiente conocido. ¿Qué pasa? Lo que quisieron hacer en los Juegos Olímpicos, que fue lo que se vio, fue traer diversidad a lo conocido. Entonces, a un Juego Olímpico, traer deportes que son buenos, que nadie conoce, que la gente va a generar un buen impacto. Entonces dijeron, bueno, handball, beach handball, básquet, 3x3, hockey, 5x5, y así un montón de cosas. Y salió lo de beach handball, el proyecto de 2 años que yo estuve en la selección de indoor durante 2 años. Se da una vuelta de página, cambiamos la carátula y le ponemos beach handball. 2016 empezaron a hacer concentraciones durante todo el país, empezando Vos estabas haciendo la etapa de secundaria. Claro, yo estaba... Viaje, venida, estudiar en el colectivo, muchas cuestiones donde tuviste que adaptar tu vida. Ponete a pensar de que yo, sacando cálculos de cuánto tiempo estaba fuera de la secundaria por año, por ejemplo, esos años que entrenaba estaba entre 2 y 3 meses sin ir a clases, contando los días de clases. Y es muchísimo tiempo de perderte, digamos. Sí. Y era el sacrificio de, bueno, después tener tus logros, ¿no? Obviamente que me ayudaban muchísimo. Eso también es parte del deportista, su entorno, de que alguien te empuje para seguir avanzando. Eso obviamente sucedió acá y podía lograr las 2 cosas a la vez. Y en ese año 2016 es como que fue un año que estuve medio esperando esta etapa porque sabía que estaban haciendo las concentraciones. ¿Te preparaste el doble para esa etapa haciendo? Y sí. Porque se venía la Copa del Mundo en Isla Mauricio en el 2017. Claro. Se venía una etapa, diría, que más allá que por ahí el deporte donde te estaban convocando sea desconocido, vos sabías que era por ahí. Sí, yo ya sabía que había que ser un deportista de otro nivel ya en ese momento. Entonces, durante ese año jugué al indoor. Tuve viajes argentinos de selecciones con la selección de Entre Ríos de indoor, nacionales de clubes. Pero cuando llegó el momento del beach, que yo todavía no estaba mentalmente preparado para el beach handball. No lo conocía, no conocía las reglas del juego. Y me llaman a Misiones. Vamos, entrenamos una semana donde conocemos el juego. Yo no sabía cómo se tiraba, no sabía si se picaba la pelota, cuántos pasos se hacían, porque era para mí un deporte... Partimos la base. En el beach, ¿cuántos jugadores son? En el beach son 4. Son 4. Pero son 4 en defensa y 4 en ataque. Es decir, el arquero cuenta como uno de los 4. Sí. Entonces en ataque vas a tener el arquero, en defensa el arquero y 3 defensores. Y en ataque van a ser 4 atacantes. Ahí está. Va a haber una superioridad numérica. Y todo eso yo todavía no lo compartía, el deporte, el saber cómo girar, porque se tiene un deporte donde se tiene que girar para meter un gol. Valía otra puntuación. Que vale 2. Ahí está. El famoso alley-oop del básquet, donde tiras una asistencia al aire, otro jugador la agarra sin estar en contacto en el piso y mete el gol. Esa asistencia también vale 2. Ese gol vale 2, se llama el fly. Entonces eran cosas diferentes. El físico tenía que cambiar muchísimo. Si alguien va hoy en día a una playa que no está acostumbrado y se juega un picadito de fútbol,
juega 10 minutos y se queda tirado todo el día. El desgaste desde lo físico era el doble, diríamos, de lo que era Sí, indoor. era muchísimo. Sí, sí, sí. Y entonces tocó esa semana, vieron que tenía muchas aptitudes físicas, hacía la diferencia por ahí. Yo ya sabía que con la altura no iba a ganar ya. Ya cuando más edad tenés y te vas quedando en los grupos en la parte más baja, tenés que sobresalir por otro lado. Y esa era mi virtud quizá, de sobresalir con el físico. En la arena me movía rápido, seguía saltando lo que saltaba en el indoor. Jugabas con otro color de camiseta. Sí, totalmente. Después conocí esa regla. Sí, De el arquero juega con otra camiseta, sí. que significa que esa camiseta te da el poder, por así decir, Sí. de que todos los goles que hagas valgan el doble, sea tirando como quieras. Y en el ataque, el jugador sobrante usa la camiseta del arquero, se lo denomina especialista o doble, y justamente todos los goles valen 2. Generalmente el doble es el que arma el juego, el que da las asistencias, Sí. el que elige en qué momento atacar, cómo llevar el partido, es el doble. Es como si fuese el base de básquet. Tenías una responsabilidad importante para el lugar. Una responsabilidad En un muy deporte grande. totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Y me pasó 2016, quedé y dije una semana y me morí. Me mató el sol, te mata la arena, te mata los cambios de ritmo. Entonces dije, tengo que empezar a meterle mucho más. Ya venía con un crecimiento, pero tengo que empezar a exigirme. Tuve un verano bastante exigente. En enero empecé, de 2017 ya, pasó 2016, 2017. Me llaman a una concentración en Necochea, en la costa atlántica, en donde ya esa concentración era la apertura a un torneo internacional. Sí. Y yo todavía no había jugado un partido en mi vida de beach handball. Y todavía no había perfeccionado el giro, no lograba dar una vuelta completa y caer parado. Imagínate que buscas el equilibrio diferente. Sí. Entreno, primer día de físico en la arena, me morí. Ya al punto de que me mareé, me tuve que tirar en la arena a que me pongan una toalla fría en la cabeza porque era muy exigente. Y ahí fue donde hice el clic de decir, bueno, tengo que empezar a reconocer qué tipo de deporte es el que estoy haciendo, porque era diferente, no podía tener el desgaste que tenían en el piso, las corridas eran diferentes, regular mucho más, entonces empezaba a ser más inteligente para adaptarte en Para esa ir situación. administrando los recursos de acuerdo a las necesidades. Exactamente, porque vos tenés que, si estás acostumbrado a un juego, tenés que empezar a administrar toda esa energía que vos tenías para este juego para lograr dar el 100% en cada minuto del nuevo deporte. Y así ahí fue en ese momento donde dije, bueno, no es lo mismo esto, es otro deporte totalmente diferente. Y ahí fue donde me dieron la camiseta de un momento al otro, bueno, equipo A, equipo B. Haces el clic, diríamos, previo al Mundial. No, previo a eso fue, bueno, el mismo año del Mundial. Sí. Faltaban 2017. 5 meses. Faltaban 5 meses para el primer Mundial, del cual yo todavía no estaba tan enterado. O sea, yo lo iba viviendo como momento a momento. Sí, sí. Juego ese torneo, aprendo un poco más del deporte y un mes después nos llaman para un campus olímpico que se hizo en febrero de ese mismo año en Buenos Aires. Eran 10 días donde convivías con deportistas olímpicos, medallistas, chicos de tu edad que estaban para el mismo proyecto, y llamaron a un entrenador de Brasil, Antonio Guerrapeise se llama, 8 veces campeón del mundo de beach handball. Es la historia del deporte en una persona, y él, con la ayuda de él, nuestro entrenador que sabe muchísimo, medio que nos acomodaron en una semana, en 10 días. Nos dijeron, bueno, terminó esa semana de entrenamiento, yo estaba aprendiendo recién a girar, a hacer todo, tenía mucho salto, eso sí. Bueno, estos son los 10 jugadores que van a ir al Panamericano que clasificaba mundial. Sí. Eso fue de un momento al otro, un mes, conocer el deporte, al otro mes entrenás una semana, la semana siguiente tenías que estar viajando a un Panamericano. Fue un deporte que me agarró muy a la pasada. Y fuimos al Panamericano, tuve un juego, me acuerdo, fue uno de los Panamericanos que más disfruté mi juego. Venía de jugar otros Panamericanos, pero quizás no me sentía tan importante dentro del plantel, sino como que un jugador de rol, digamos, donde me necesitaban, bueno, estaba en la selección argentina, porque puede ser buenísimo, pero cuando hablas de la selección,
ya el nivel es diferente, digamos. Tenés que aprender a tener tus roles. Volvés acá y sos buenísimo como a todos los jugadores les pasa. Pero ese Panamericano fue donde dije, tuve un rol bastante importante en el equipo, donde teníamos que definir una pelota y me caía a mí, iba y definía el partido. Me ha pasado muchas veces los shotouts, que shootout se le dice a los penales como si fuese en hockey el penal australiano, el mano a mano con el arquero. En beach handball es lo mismo, entonces son penales diferentes, con más presión, te analizan, tenés que analizar al mismo tiempo al arquero qué es lo que te va a hacer, te puede salir. Entonces tenías que estar preparado para definir una final con shotouts. Y me ha pasado, tenía que, de un momento al otro estaba en un plantel donde en los 5 lanzadores aparecía mi nombre. Y ahí fue después de esa clasificación al Mundial donde ya dije, quizá que este va a ser mi deporte a partir de ahora. Voy a empezar a proyectar para beach handball. Y así fue donde, finales de julio de 2017, viajamos a la isla Mauricios, al Mundial. Lugar feísimo. Horrible, yo no quiero volver. Una locura, una isla paradisíaca con premiadas las mejores playas del mundo. Locura, diversidad cultural por donde la veas. Y tocó el Mundial ahí. Dimos una actuación fenomenal. Medalla de bronce. 2 medallas de bronce en un mismo Mundial, tanto femenino como masculino. Las primeras 2 medallas a nivel mundial para la Confederación Argentina, para toda la Confederación Argentina. ¿Te sorprendió la obtención de...? Viste que volvemos a lo mismo, a veces que se cuantifica de acuerdo al resultado. Claro. Pero dentro de un proceso donde tuvieron que armar todo algo bastante acotado, si bien era el Projan un proyecto con proyección, valga la redundancia, ¿pero te sorprendió justamente el resultado obtenido o lo esperaban? Yo creo que en ningún momento del torneo fuimos creyéndonos menos que nadie. Siempre esa mentalidad la tuvimos de nosotros, no se sorprendan si el día de mañana jugamos una semifinal antes de empezar el torneo. Tenemos que estar preparados e ir a buscar esa final. Por ahí pasa mucho que en los torneos de handball, mundiales de indoor, la selección argentina no era un candidato a llegar a un podio. Es más, siempre terminaba en puestos del 10 al 18. Sí. Y era muy complicado porque el nivel es muy bueno, pero nosotros nos sentíamos con esa confianza de no nos podemos dejar opacar por nadie. Son partidos de 12 de 10 minutos que los puede ganar cualquiera. Entonces eso nos motivaba mucho y cuando llegó la semifinal, al principio, el día previo no lo creíamos. Pero el día que estábamos en la semifinal jugando contra España, éramos un partido que se iba a definir en las últimas pelotas de cada set. Y así pasó. Y cuando volvimos a casa con esa medalla de bronce mundial, creo que ahí nos empezamos a dar cuenta al nivel que habíamos llegado, a decir de un jugador como el Chino Simonet, que el que conoce algo de handball sabe que el Chino Simonet es como nuestro Messi, digamos, del handball. En Twitter reposteando un video de cómo me recibían a mí acá en Chajarí. Fue una locura impresionante las repercusiones que he tenido. ¿Y vos terminabas de caer o cuando llegaste acá en el cole, porque viniste en colectivo, ¿sabes? Sí. Te esperaron ahí en la terminal, vos te habías dormido. Yo me dormí. Te dormiste. Y abrí los ojos. Te esperaban en el ingreso. Así fue la situación. Lo esperaban en el ingreso, estaban todos esperándolo. Francisco venía con una tranquilidad pasmosa, se durmió, el muchacho se durmió y se despertó en la terminal. Entonces cambió el festejo a la terminal. Claro. Así fue. Sí, fue así. Yo me acuerdo, era una caravana. Yo no me enteré, frenaron el colectivo, no me enteré de nada de eso. Y me desperté pasando la entrada. Me despierto y veo que el celular tenía un montón de llamadas perdidas. Sí, pues de hecho te llamaban. Y llamé, ¿qué pasó? No, ¿en qué colectivo estás? ¿Por dónde venís? No, estoy entrando a Chajarí, los había cruzado. Y ahí se cagaban de risa. Yo me acuerdo que estaba tu mamá ahí y incluso se habían parado 2 o 3. Estaba Javier Sampedri, si no me equivoco. Me parece que lo hago, bueno, alguno de esos, de los chicos, y José Luis, bueno, y el resto, y pararon, creo que 1 o 2 colectivos pararon. Y no era, y entraban y subían y bajaban, y yo decía, no puede estar pasando esto. Porque decíamos, habrá entrado por el otro ingreso, eran todo conclusiones, después, bueno, los festejos vinieron en la terminal.
Siempre hago estas preguntas a los que tuvieron la suerte, los que tienen la suerte porque han trabajado, vos has trabajado para esto, de lo que es vestir la camiseta celeste y blanca. Porque por ahí se pierde de vista, diríamos. Vos decís, sí, la selección nacional, si jugué un mundial en Isla Mauricio. Pará, jugaste un mundial. Viste que siempre somos un país futbolero, en ese sentido caemos en eso, o en los mundiales por ahí de básquet con la generación dorada, o el rugby cuando canta el himno y consiguió aquel tercer puesto, pero de los deportes colectivos hablo. Pero el tema de la sensación de la camiseta a los deportistas de raza, diríamos, es una situación muy particular, un momento muy particular donde se canta el himno, donde vos tenés la celeste y blanca. ¿Cuál es la sensación? Yo creo que por ahí vos se lo preguntás a 1000 deportistas y todos van a dar una respuesta muy subjetiva. Sí. Pero en general, palabras que van a usar para responder esta pregunta es, no hay palabras para describirlo. Sí. Es una sensación totalmente descomunal, increíble, porque imagínate que yo tenía 13 años cuando dije, el día de mañana quiero ser selección argentina. 13 años. 13 años. En esa época de empezar a jugar con el colegio. Y decía, yo cuando sea grande, pensaba, quiero jugar alguna vez en la selección argentina. De cualquier deporte, me daba bolita y yo me ponía la camiseta. Y cuando me tocó, al año siguiente de eso, yo agarro la camiseta, nos reparten la ropa y la quedo mirando, la dejo en la cama y estuve creo que media hora sin palabras. Y ahí te pasan todos los flashes de momentos y recuerdos por los que pasaste para llegar a ese momento. Y cuando cantás el himno y tenés la camiseta de la selección argentina, esos minutos que dura el himno, toda tu vida deportiva te pasa por adelante. Pensás en todas las veces que te levantaste temprano, todas las veces que no te juntaste con tus amigos porque el otro día tenías que entrenar, que te perdiste un cumpleaños porque tenías que viajar, que no estuviste en las salidas con las promociones, las agrupaciones, más allá de las cosas que te perdiste y las cosas que fuiste logrando en ese camino. Y es como todo eso se va juntando en una emoción de cada uno. Te sentís abrazado por la bandera, por el país y pensás, puede que muchísimas personas no me conozcan, no conozcan el deporte, pero yo estoy representando a más de 40 millones de personas con esta camiseta, con el simple hecho de ponérmela y empezar un partido. Y por ahí lo terminás normalizando, algo que no es tan normal, siendo normal algo subjetivo, ¿no? Pero en las primeras veces que vestís la camiseta de la selección argentina, estás como en una nube de emociones. Y eso te pasa las primeras veces, primera vez que vas a cantar el himno en cada torneo, estás en una nube, subís y después bajás a la realidad del torneo de que tenés que dejar todo para la selección. Pero yo creo que sí, te deja sin palabras la sensación de decir, con esta camiseta ya no represento a mi colegio, a mi club, a mi ciudad o mi provincia. Estoy representando a Argentina de norte a sur, de este a oeste. Y es muy loco y la verdad que es hermoso también poder llegar a esas experiencias en la vida. Muy linda charla, muy linda charla. Me parece que nos vamos a estirar más de la cuenta, pero lo vale el entrevistado. Segunda tanda y regresamos con más Punto de Encuentro. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Abrimos el último bloque, tramo final
tramo final de punto de encuentro. Siempre me gusta hacer esto porque por ahí hay gente que recién se engancha de este pequeño reconto que hicimos, ¿no? De aquel campeonato en Mar del Plata en sus comienzos, pasando por lo que fue la etapa del handball, pasando al beach handball, disputando un mundial en Isla Mauricio. Y en este último bloque, vamos a arrancar este último bloque, porque te voy a preguntar qué estás haciendo ahora, estás en una etapa universitaria, relacionado lo que estás estudiando con lo que estamos viviendo también, porque estás estudiando medicina, pero eso después nomás, vamos por partes. Jugaste un mundial en el 2017, en el 2014 integraste el ProHam por un proyecto, diríamos, olímpico, en el medio estuvo un mundial, y se vinieron los Juegos de la Juventud en el 2018, con una repercusión impresionante, disputados en Buenos Aires. Venían de obtener una medalla de bronce, tanto en damas como en caballeros, en el 2017. Las expectativas eran buenas, ya no eran unos desconocidos en el ambiente. Había una proyección importante, no solo tuya, sino de algunos jóvenes también que integraban el equipo. Y se da la participación de un Juego Olímpico. Yo recién te miraba, vos tenés tatuado ahí está. No sé si se verá. Esto recién lo veo, ¿no? De ahora, porque es como para, por ahí, graficar y contextualizar lo que representa la participación de un Juego Olímpico en esta situación. ¿Cómo viviste la etapa previa y cómo viviste justamente la disputa de un Juego Olímpico? Para empezar, digamos, como que el 2018 fue un año que me pasó por encima en el sentido de, en enero de 2018, yo estaba en una gira, primer gira que se hizo del año en João Pessoa, en Brasil, preparando lo que nosotros sabíamos que iba a ser un Juego Olímpico. Teníamos en mente ya con el equipo de que iba a ser una preparación mucho más extensa de lo que veníamos viviendo de un mundial, que la idea estaba de que sea más extensa. Lo que teníamos pensado es que iban a ser varios meses durante el año, viajando a entrenar. ¿Vos estabas en etapa de...? Último año de secundaria. Último año de secundaria. Para contextualizar, siempre me gusta hacer esto con los televidentes. ¿Y ya habías tenido un ofrecimiento para irte a jugar a Brasil? ¿O no, eso fue posterior. Posterior al Juego Olímpico. Y bueno, yo había empezado el 2018 ya con el viaje de Bariloche de pago, porque acá en Chajarí, por ahí otras ciudades no lo hacen, pero acá se hacen rifas, se hacen beneficios, y generalmente los chicos en quinto año, que es nuestro anteúltimo año, trabajamos todo el año para tener pago a fin de año el viaje y ya el último año disfrutarlo, ya tener el viaje pago con nuestro esfuerzo. Y eso es lo que es la situación que yo estaba. Ya había pagado el viaje, ya estaba el último año, era disfrutar y también en lo deportivo, ¿no? Año que también la parte escolar tuvo un tercer plano, por así decir, ya no le tuve tanta importancia. Después de este viaje, que fue enero, tuvimos una semana un poquito más entrenando y jugando contra equipos de Brasil. Y el último día de concentración allá en Brasil nos dice el entrenador: bueno, estamos finalizando enero, el 5 de febrero, quedaban 2 semanas. El 5 de febrero, todos ustedes y otros chicos más que tengo en lista, en total 16, van a ir a vivir a Buenos Aires. Y cerró la charla. Y no nos dio oportunidad de preguntarle. Dijo: no quiero que me vuelvan loco con preguntas, no quiero ninguna duda, nada. Ustedes se van a vivir a Buenos Aires y después me hablarán. ¿Para entrenar en el CENAR era esto? Para entrenar en el CENAR. Así, muy vieja escuela el entrenador. Hoy en día lo agradecemos todos porque logramos lo que logramos gracias a él y el equipo de trabajo. Así, a secas. Volvemos a nuestras casas y durante una semana, en el grupo de WhatsApp donde estábamos con los entrenadores, no se emitió ni una palabra, ninguna información, y todos nos hicimos, los grupos aparte con los jugadores, de qué vamos a hacer. ¿Fue verdad lo que nos dijo? ¿Qué vos pensás anotarte? Yo ya me había inscrito me estaba por inscribir, ya me había inscrito creo en la secundaria, en el último año. Ya todos teníamos organizado, digamos, nuestro o sea, año. Vos arrancabas el último año de escuela secundaria con esta posibilidad de que tenías que irte a vivir a Buenos Aires, con el viaje a Bariloche pago, diríamos, y con toda esta situación, diríamos, muy particular, donde en el horizonte había un Juego Olímpico. Exactamente, donde al final del año era coronarlo con un Juego Olímpico. Yo pensaba que
durante ese año iba a poder hacer todo. Yo dije, desde los 14 años vengo sacrificando muchas partes de mis años, de mi secundaria. Yo dije, bueno, este año va a ser el año que voy a lograr todo a nivel deportivo y a nivel también terminar esta etapa, cerrarla y después dedicarme. Pero no, semana previa a ir a Buenos Aires, mandan un audio de una coordinadora, nos reenvían el audio y dice, bueno, los chicos ya tienen el proyecto acá, van a estudiar a distancia en la CADEA. CADEA es el colegio militar, tiene un programa de educación a distancia que es bastante bueno, entonces nos inscribieron ahí a todos, ya tienen todo alojamiento, van a vivir acá en el CENAR, convivir. Nos mandan un audio así, con toda esa información en 2 minutos. Y nosotros nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? A vos se te pasó toda la película, ¿no? Tu familia, tus amigos, el viaje, lo deportivo. Todo. Ahí fue una semana donde estabas como un ente así, pensando de qué iba a ser del año. Bueno, pero días previos, te estoy hablando, che, ¿vos vas a ir al final o cómo vas a hacer el 5? Tenemos que estar todos. No sabía, no era tan concreto, no era decidido, ¿entendés? Fue muy de un momento para el otro, 2 semanas para tragarlo y realizarlo. Viajamos y estuvimos entrenando. Desde el primer día, a full. Doble, triple turno por día, pero alto rendimiento. Nos dieron una introducción al alto rendimiento, hacíamos cursos, teníamos psicólogo deportivo. Ya nos estaban matando el primer mes. Imagínate que las entradas en calor para ir al gimnasio eran 4 kilómetros en pista de atletismo, 8 kilómetros una vez también llegamos a hacer. El calentamiento. Calentamiento y después gimnasio y después arena. Había días que hacíamos las 3 cosas seguidas. Y imagínate cómo estaba nuestra mentalidad, digamos, la frustración que sentíamos de decir, yo no sé si en realidad me estoy dedicando a esto, pero estábamos entrenando como un profesional que cobra por vivir así todos los días de su vida. Y en un momento llegó a ser muy frustrante. Pasó un mes y pensábamos que era una concentración un poco más larga de lo normal. Y después de ese mes ya nos empezaron a presentar a los tutores del colegio toda la información, tienen que empezar a estudiar y era, bueno, ya es la realidad. Ya el segundo mes ya estoy acá. Estoy acá y por más que no parezca una vida real, es lo que vamos a tener durante todo este año. Y así fue. Por suerte éramos 16 chicos que convivíamos en el mismo hotel, en las habitaciones, donde la mayoría estaba en la misma situación de su último año de secundario, entonces nos ayudábamos muchísimo. Yo quizá esa situación solo no sé si la hubiese podido pasar. ¿No te lo hubiese bancado? No sé, hoy en día no sé. Lo que sí sé es que... Eso sirvió. Claro, sirvió muchísimo y ese año estuvimos muy acompañados. En ningún momento estuvimos solos. Por más de vivir solo y solamente ver a nuestros entrenadores en el horario de entrenamiento. Ellos se iban a sus casas y nosotros después era nuestra vida. Teníamos que estudiar de manera diferente porque ya era un colegio donde se preparaban parciales y finales. Acá nosotros estábamos acostumbrados a llegar el trimestre, si te dan las notas pasás, si no te las llevas allá era dos cuatrimestres, parciales y finales, era como la facultad. Y era mucho más estudio de lo que yo estaba acostumbrado y a su vez sumarle eso a nuestra vida deportiva, que era 7 de la mañana todos los días, entrenar mínimo 4 horas por día y cada entrenamiento te dejaba en un estado de que vos querías volver, bañarte y dormir. Porque esa es la vida del deportista, es entrenamiento, comer, descansar. Entrenamiento, comer, descansar para estar al 100%. Y pasó ese año, por suerte durante todo el año tuvimos un montón de giras para ir ganando experiencias. Íbamos a tener una gira muy importante que iba a ser un mes en Europa para ir a jugar con España e Italia, que eran respectivamente el primero y segundo del mundo. Nosotros éramos los terceros y tuvimos la invitación de ir a pasar un mes con ellos, entrenando en sus circuitos. Cabe aclarar que Europa, como en todos los deportes, sea el deporte que sea, tiene circuito europeo, lo hacen profesional. Ellos no se quedaron atrás con el beach handball, o sea... Hay gente que vive de eso, vivía de eso en su momento, diríamos, si ustedes estaban haciendo una etapa escolar, claro, diríamos, y en un deporte que no era rentado, pues tenían solventado lo que era alojamiento, lo que era el estudio, pero después se lo tenían que bancar ustedes. No, y era hasta ahí.
y alguna que otra beca, pero era beca para si necesitábamos algo sobre el deporte, teníamos eso, o volver a nuestras casas, lo pagábamos con eso y hasta ahí. Cuestión que llegó un momento de medio de quiebre en el año cuando nos estábamos preparando para esa gira, donde de una semana en lo económico el dólar se disparó a 27 pesos Sí. en una sola semana. Y era semanas previas a nuestro viaje, donde ya estaba todo proyectado y los presupuestos estaban dados para beach handball, le damos esta plata, para hockey esta y así. Porque también en lo que es jerarquía del deporte, no le van a dar la misma plata a las Leonas que a un equipo de beach handball, por más que tengamos una medalla. Es así, va a pasar siempre. Y eso nos pasó. Se disparó el dólar, habíamos estado un mes preparando el viaje, un mes que siempre las preparaciones previas a un torneo o algo es darle y darle con todo. Y llegó un momento donde a 5 días de viajar, o una semana, llega un llamado donde dicen: chicos, vuelta para atrás, el viaje se cancela, no van a poder viajar. Y llega un momento de frustración donde decimos, nos venían ilusionando, porque también, además del viaje en lo deportivo, el viaje en sí era ir a Europa y estar en España, en Italia y recorrer varios lugares. Entonces nos estuvimos preparando, motivando todo el tiempo con eso. Era, dale, entrená, rompete, porque te vas a ir a Europa. O sea, no estás entrenando por cualquier cosa. Nos cancelan eso, pero nos dan 2 viajes más. Que fue, yo creo que fue la diferencia para el día de mañana estar en el podio olímpico. Nos dieron 2 viajes a Brasil. Que por ahí nosotros no lo veíamos por este lado, pero Brasil, quieras o no, es nuestro vecino, pero tiene el mejor beach handball del mundo. 8 veces campeones del mundo, jugadores que jugás con un nene de 15 años y te juega como un mayor, jugás con un chico de 16 y es una bestia. Y estábamos en esa circunstancia. Tenías la posibilidad de tener un roce que a vos te iba a servir a futuro. Exactamente. ¿Y qué pasó? Eso era un par de meses previo al torneo. Yo en ese momento estaba jugando en una posición que no fue la de los Juegos Olímpicos. Yo en los Juegos Olímpicos, si alguien ve hoy un partido, ve videos, yo estaba jugando como armador especialista, el doble que explicamos en la tanda anterior, armaba el equipo. Pero en ese momento yo estaba jugando de lateral. Lo único que hacía era recibir los pases y meter los goles. Era mi juego básico. Nuestro especialista se baja del equipo previo a los Juegos y quedan 2 meses, un mes y un poco más, con esa vacante. Había otro chico que estaba entrenando en la misma posición, pero no era el titular. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Me animo. Me gusta mucho armar el equipo, tengo mucha visión de juego por ser base. Por ahí me funciona. Viajamos a Brasil esas 2 veces, jugamos con un nivel, como que yo decirte, si hoy ves un partido de handball, parece una exageración, pero no es así. Si hoy ves un partido de handball y ves Barcelona-PSG, Montpellier en Francia, nosotros estábamos jugando contra jugadores que se comparan en el handball indoor, se comparan con ese nivel. Entonces no era una gira común y corriente, estábamos jugando contra tipos que se saben todo. Y me agarró, mientras que viajábamos, me agarró el entrenador Antonio, el brasilero, y me empieza como a apadrinar en esa posición. Me enseñó un montón de cosas que yo no las veía del deporte. Me enseñó cosas de su experiencia y de cómo formar un jugador. Y esas 2 giras fue donde mi cabeza hizo un clic, donde empecé a entender el juego de una manera diferente y donde tuve la presión en la última gira. Me acuerdo, tuve un partido muy frustrado, erré muchísimo y el entrenador después de esa gira me dijo, hasta hoy te tenía como el titular para los Juegos Olímpicos. Ahora ya no te tengo más como titular. Si el día de mañana seguís errando, no te tengo más en el equipo. Eran así las presiones que teníamos. Imagínate cargar todo el año con cargar esas presiones. Sí. Y llega el día de la lista, dan la lista. Estoy dentro del plantel olímpico. Ya ahí mi cabeza era un mundo.
ya la experiencia iba a ser diferente. Y ya iba a ser un deportista olímpico. Para el que conoce del deporte, el que practica deporte a diario o el deporte es parte de su vida, sabe que, no si lo vivió, pero llegar el año que se juega un Juego Olímpico es estar todos los días enchufado viendo los Juegos Olímpicos. Es lo máximo del deporte. Y yo ya estaba en ese plantel. Y mi mentalidad en ese momento era todo lo que fui juntando, que te fui diciendo durante los años, de decir 13 años, hasta ese momento toda mi mentalidad estaba ahí, en ese ahora, que eran los Juegos Olímpicos. Y se da la particularidad que es en Argentina, que juegan de local, que tuviste tu familia prácticamente cerca, porque iban por ahí rotando, familiares cercanos, gente amiga, profesores, amigos, y se da la obtención de vuelta de subir al podio. Y uno hace un reconto y nosotros por ahí nos quedamos con todo lo que fue la etapa previa, lo sufrido, los cambios, pero de vuelta vuelve a tener su rédito, todo el sacrificio. Totalmente. Yo ese sacrificio lo vi el primer día que pisé la cancha para los Juegos Olímpicos. Ya veía que nos habían preparado muchísimo para ese momento, no te voy a mentir. Durante todo el año tuvimos un montón de cursos sobre cómo manejar las presiones, las cámaras. Había cursos de cómo estar enfrente de una cámara en esas circunstancias, cómo manejar la presión de perder un partido. O sea, nada estaba hecho al azar. ¿Te prepararon para ese momento? Para todo, para el público, para nuestra familia, nuestros amigos, para todo. Y todo eso de cargar con esa mochila, cuando pisé el primer partido de la cancha, hicimos scouting contra Croacia la noche anterior, hicimos el scouting. Me dice el entrenador, mañana vas a ser el titular y no quiero que erres una pelota. Así me dice. Vamos a jugar contra Croacia. A vos eso te gustaba también. Vamos a partir de la base. A vos eso te gustaba también. Sí, obvio. O sea, que está bueno siempre tuviste un perfil, diríamos, donde la presión vos la tomabas, pero para el estímulo. Sí. Te estimulaba, diríamos. No es que te retrotraías o te apichonaba, no, al contrario, diríamos. No, yo creo mañana no voy a errar ninguno, vos quedate tranquilo que no voy a errar ninguno. No, siempre fui un jugador donde tomaba los desafíos. Sí. De no tener handball acá, sí, a lo que logré, todos fueron desafíos. Sí. Y eso lo tomé como un desafío personal y al día siguiente hicimos como un ritual, por así decir, de concentración, donde yo aún hoy en día sigo viendo los partidos, escucho la música, escucho la gente, y en la cancha yo no escuchaba nada. Solamente abría mis oídos al entrenador y a mis compañeros. Yo solamente escuchaba los gritos después de un gol, y cuando ya estaba atacando era mute mi cabeza. Imagínate el nivel de concentración y cómo nos habían preparado. Éramos unas máquinas para jugar. Y ese partido tuve 100% de efectividad y los dos partidos siguientes lo mismo. Y es decir, llegó un momento donde todo lo que yo había estado preparando para un Juego Olímpico se había volcado todo en mi juego, y estoy en el torneo más importante de mi vida y estaba dando el nivel hasta ese entonces más alto que había tenido. Y lo que más me sorprendía es que yo lo hacía muy natural, lo sentía muy natural. Estabas como en tu ambiente. Era mi ambiente, Y se notaba eso desde afuera. Ver el juego, festejaba, jugaba muy natural. Y hoy en día veo los partidos y digo, ¿cómo puede ser que yo tiraba una pelota, un pase horrible, no me frustraba para nada, volvía y a la jugada siguiente hacía una jugada que ni yo me la creo hoy viéndola? Y es la mentalidad que tenías, porque muchos pierden 3 pelotas seguidas y se bloquean. Y hoy lo veo y digo, qué loco cómo todo eso que viví durante el año sirvió para llegar a ese momento, y que hablando con los entrenadores de otros equipos cuando te vas a saludar después de un partido, sí, creo que a la mitad del torneo viene uno y me dice, sos el mejor especialista del mundo. Sí. Y te quedás así, ¿viste? Porque no tomás dimensiones, no terminás de tomar dimensiones. No lo tomás dimensiones. Y bueno, imagínate, estamos hablando del 2018, estamos en el 2020, y vos recién ahora, entiendo yo por lo que estamos hablando, es como que tomás dimensiones, diríamos, de todo lo que fue pasando para atrás. Y recién ahora, y en esta charla que lo estoy planteando, porque quizás en el día a día no lo tengo presente yo. Y me dicen esas cosas y es como que volvés. Cabe aclarar que yo durante todos los días no teníamos el celular, solamente lo teníamos 2 horas al día, y era en las 2 horas previas a la cena. Después de cenar no teníamos más el celular.
Y en esas 2 horas no podía usar el celular de lo que se me tildaba, de tantas notificaciones y tantas cosas que hablaron de nosotros. Y en todo te etiquetaban y todo te llegaba y es como no podía ni siquiera responder a mi familia. El momento donde les hablaba era fuera de la cancha y así. Y termina el torneo y el último día fue la locura que se vivió en los Juegos Olímpicos. En ningún otro estadio, mirá que había nombres de chicos de mi edad dentro de la villa de los Juegos para ir a ver. Sí. Muchos nombres. Pero juntamos más de 10.000 personas en una cancha donde tenía 3 tribunas, donde la principal estaba repleta, en los primeros 5 minutos se llenaba, cuando abrían la puerta se llenaba esa tribuna. Un equipo que generó eso, una mística especial, particularmente con la gente. Y sí, el deporte, había gente posterior a los Juegos Olímpicos, me subía a un Uber en Buenos Aires y que me iban a buscar al escenario y me preguntaban qué era, qué hacía. No, jugar al beach handball en los Juegos Olímpicos. Ah, sí, yo gritaba todos los goles con mis amigos. Y te dicen eso y decís, bueno, es lo que generamos. Y el último día, cuando habíamos llenado el parque olímpico, porque no era un estadio cerrado, habían preparado otros estadios con pantallas gigantes para que la gente que estaba en el rayo del sol sin ver nada entre a ver el partido en streaming y estaban al lado nuestro y lo tenían que ver en una pantalla porque no entraba. No había lugar. No había lugar ni para que nosotros pasemos a la cancha, ¿entendés? Era la dimensión que teníamos en ese momento y terminó el torneo, una medalla olímpica y fue el peso de la medalla, creo que la traducción fue cargar con todo lo que yo había hecho hasta ese momento, estaba todo compactado en una medalla. Y ya no importaba nada. Fue lo que sentí y no me importaba nada. Y día posterior a eso hice una lista del equipo ideal y salí como mejor especialista del mundo. Y todo eso fue como... Bueno, en el 2017 cuando arrancás la actividad estuviste entre los 10, siendo tu primer año. Sí, sí. O sea, es como que el deporte llegó a vos, diríamos, y vos te adaptaste rápido y dijiste, va por acá. Y fue una locura. Fue una locura, sinceramente. Mirá, se fue rapidísimo, es más rápido de lo habitual. Yo voy a saludar como siempre habitualmente hacemos acá. Ahí está, esta es la cámara. La principal acá, muy bien, a los chicos de la escátola, ¿sí? A Nicolás, perdón, a Nicolás por la toma, el agradecimiento, y a Julián, también y a Matías. Para Pablo y Agustín, los chicos de la escátola, ¿sí? El presente, siempre presente, con el presente de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias, muy agradecido. Che, Fran, ¿tu actualidad? Hoy estás estudiando medicina, estás en Rosario. Hoy sí. En un momento muy particular ¿no? Sí. Actualidad, 2019 arranqué a estudiar medicina en Rosario. Fue una pasión que lo tuve mamando muy de chico, digamos, mi papá, mis tíos, una familia muy en el círculo, y fue mi decisión. Rosario puede ser loco porque yo tenía todo preparado para estar en Buenos Aires, pero quizá la frustración de salir después de una semana durísima a la calle en Buenos Aires y que el quilombo sea de la misma manera que yo estaba viviendo en mi cabeza por entrenar, tipo como que no me llegué a hallar con la ciudad y dije, bueno, de un momento al otro, viajé a Rosario, me inscribí en la facultad, todavía no tenía departamento, nada, yo ya sabía que iba a estudiar ahí. Entonces me decidí, fue como otra decisión fugaz de mi vida, estuve ahí. Y 2019 fue el año que debuté con los mayores. También. Hoy en día estoy en ese proyecto, estoy en la selección argentina mayor. Jugué uno de Sur, Panamericano, en Rosario, justamente. Después, a mitad de año, jugué otro Panamericano en Brasil, en Niterói, Río de Janeiro, toda esa zona, con clasificación a un mundial, que es el que estaba proyectado para este año, Mundial de Italia 2020. Iba a ser en julio, y justamente el primer día que dan el receso de la cuarentena, no era obligatoria todavía, pero eran menos de 40 personas por lugares públicos, acá en Chajarí. Era el fin de semana previo a que yo me vaya a la primera concentración para el Mundial con los mayores. Se cancela todo en Buenos Aires, dan cuarentena obligatoria y empezamos a entrenar vía online. Tuvimos un receso un par de semanas donde se acomodó todo y empezamos a entrenar vía online. Y hasta ahora todo el año lo fui viviendo como todos mis pares, online en la facultad,
online en los entrenamientos. Quizá el desgaste psicológico fue bastante Sí. alto, como para todo el mundo. Todos estamos englobados con esta situación. Creo que ya cualquiera que le puedas preguntar te va a decir lo mismo que a mí, y vos también seguro viviste lo mismo. Así que son palabras muy en común. Pero sí, estuve entrenando, tuvimos ese proyecto. Lo peor de todo es que no nos cancelaron el Mundial hasta que estábamos cerca de la fecha. Entonces nuestros entrenamientos eran la exigencia de decir, bueno, quizás en unos meses estamos viajando a Europa y tenemos que dar el nivel con el cual estamos representados hoy en día en el beach handball. Entonces los entrenamientos eran durísimos, la cuarentena en Argentina eran cada 15 días, se extendían 15 días más y así. Entonces estábamos en una incertidumbre que vivía todo el mundo, y a su vez nosotros como equipo no sabíamos cómo proyectar los entrenamientos. Y ahora ya con llegado a la fecha se canceló el Mundial, lo postergan para el año que viene. Entonces ya estamos un poco más tranquilos. Yo decidí ir a Rosario a preparar un poco más fuerte la parte del estudio. Seguí entrenando de todas formas allá. Salí a correr con barbijo, obviamente, todos los protocolos. No había nada, estaba todo cerrado los gimnasios. Estudié un poco más fuerte porque allá el ambiente era diferente. Yo estaba solo, tenía creo que entre 4 o 5 personas nomás que veía del grupo para estudiar. Y nada, la situación por ahí, acá en Chajarí se vive mucho más tranquilo el tema. De salir a la calle, estás más tranquilo. Allá en Rosario era mucho más tenso, mucho más colapsado. La gente estaba con mucho miedo. El hecho de que si no entras, si no salís del ascensor del edificio para abrir la puerta de tu casa con el barbijo puesto, si estabas sin barbijo, ya te escrachaban en el grupo porque tenían miedo de verdad de que cualquiera del edificio pueda tener el virus. Y la incertidumbre en las ciudades más grandes es mucho más fuerte, es lo que viví. Estuve en toque de queda en Rosario. Sí, sí, me comentabas, es una situación muy incómoda. Muy fuerte. Nos pasó de que una tarde estábamos en el auto y había una fila de autos que iban parando, un montón de policía cortando calles por todos lados. No se vio en la tele esto, pero sí se vivió allá. Nos frenan y nos dicen a partir de mañana, a las 7 o 7 y media de la tarde, en adelante no puede haber nadie en la calle. Persona que se ve en la calle, si andas en auto te pueden sacar el auto, si andas en la calle te pueden, no sé si te llevarán a algún lugar, a alguna comisaría o algo para tomar los datos, o te llevan a tu departamento, te toman los datos. Pero era esa incertidumbre de que llegaban las 7 de la tarde y tenías que estar encerrado y la ciudad no emitía ningún sonido, era una ciudad fantasma. Y se vive así, la verdad que esta pandemia se vive muy fuerte. Por suerte la gente acá en Chajarí está mucho más abierta. Creo que psicológicamente no afectó tanto. Sí. Eso también, yo pienso que lo psicológico también afecta mucho a la situación de cada ciudad. Más allá de, no soy un experto en esto, pero yo creo que las personas cuando mejor están anímicamente, mejor pueden afrontar Bueno, eso también hablan los libros un poquito, ¿no? De la cabeza, de estar sanos de acá, como para poder encarar lo que viene. Pero estás acá. Estás tranquilo, estás en familia, así que bueno, muy contentos y muy agradecidos. Yo sinceramente reitero, no tengo más que palabras de agradecimiento, lo hago públicamente, porque siempre estás predispuesto, siempre estás predispuesto. Y hasta el próximo encuentro, que ojalá y hablemos mucho más de lo deportivo. Mucho más de lo deportivo, seguramente vas a seguir avanzando en tu carrera, seguramente vas a ir consiguiendo más cosas desde lo individual. Pero agradecido con el tiempo que tenés con este ciclo, pero con el tiempo que te has tomado siempre con el Departamento de Deportes del canal para con nosotros, así que hasta el próximo encuentro. ¿Sería así? Leo, muchísimas gracias. Obviamente, cuando quieras, sabes que si no puedo en un momento, te lo voy a, sí o sí, voy a darte una charla, es un placer para mí. Recordábamos hoy, desde los 13 años, sentado en una tribuna con los chicos, ya siento la radio como una casa, donde hoy estaba llegando, toco timbre y me dicen, está abierto, tenés que pasar nomás, como que si fuese mi casa. Y nada, la verdad que muy agradecido, muy linda charla, como siempre. Este momento, un momento capaz más íntimo, más de relax, no con una cámara enfrente y un micrófono, más relajado, siempre voy a estar agradecido. Muy lindo momento, la producción, los chicos, siempre con buena onda, eso es lo bueno de trabajar con ustedes.
Y sabes que el día de mañana, siempre que tenga algo que contar y quieran saberlo, me vas a tener acá y siempre vamos a tener buenas charlas. Tiene un perfil el hombre, yo hago trabajo de producción permanentemente, ¿no? Acá con los chicos, tiene un perfil de conducción, ay, ya te tenemos de vuelta, mirá, si no es por el lado de la medicina, por el lado de la conducción la pegamos. ¿Quién dice que no algún día podemos estar? Fran, muchas gracias, muchísimas gracias. El saludo para todos los chicos, para Matías, para Julián, para Nico, para Juan Martín, para la dirección del canal, para Beto Ponzoni. El próximo punto de encuentro, el próximo viernes, como es habitual, a las 21 horas, acá en Canal 4.